ejemplos de cómo se hacen inversiones internacionales para españoles. Mira que es muy interesante porque hay varias alternativas. ¿Qué es lo que sucede con el mundo del crédito hipotecario? El crédito hipotecario es ese crédito respaldado por una hipoteca frente a una propiedad o de una propiedad que da mayor garantía como aval a un banco y le permite ofrecer créditos a más largo plazo. Los créditos hipotecarios son a más largo plazo que los créditos de libre inversión. Y además de eso, le permite ofrecer esos créditos a una tasa más baja. En general, una tarjeta de crédito, un crédito personal, es más costoso que un crédito hipotecario por ese respaldo que tienen los bancos de tener una hipoteca a su favor sobre el dinero prestado. El tema delicado es, por lo menos hasta ahora, por allá hay gente hablando del Nubank, que es un nuevo proyecto espectacular, entre otras cosas de un colombiano, David Vélez, que ya lo puso en la bolsa de Nueva York, que van a aparecer en la banca de ahora, una banca virtual moderna que seguramente irá llegando. Pero mientras no llega, Yo tengo cuenta ahí, por cierto. Ok, mira, nosotros ya la abrimos también. Mi hermano de Brasil me convenció de que lo hiciera y eso es bien importante. Y mientras llega eso, tenemos claro que hay una restricción. Los bancos prestan sus créditos hipotecarios solamente a propiedades asegurables para ellos y para que sean asegurables deben estar en determinadas zonas de su territorio nacional. Inclusive por eso es que a veces te dicen, no, te niego el préstamo porque está en una zona, por ejemplo, de riesgo de sismos y no te prestan para esa propiedad. O está en una zona muy cerca a posibles inundaciones. No es asegurable y no te la van a prestar. Entonces, un banco español solo presta para créditos hipotecarios en España. Un banco colombiano solo presta para créditos hipotecarios de propiedades que están en Colombia. Entonces, tengan presente que ese préstamo no se hace cruzado. Pero, ¿cómo puede un inversionista español o un latino, por ejemplo, que vive en España, que también es muy interesante ver esas opciones, hacerse a un crédito hipotecario en México? Bueno, en primer lugar, la buena noticia que ya compartimos, puedes aplicar porque le creen a tu historial crediticio, le creen a tus declaraciones de renta, le creen a tus certificaciones de ingresos, a tus extractos bancarios para aplicar a un estudio de crédito hipotecario en México como si fueses mexicano. Si tú tienes un buen historial crediticio, aplica en esa formalidad, en esa forma y te va a ir muy bien. O sea, es muy interesante. Pero también hay gente que nos dice, Ignacio, Juan Carlos, yo realmente no tengo ahorita tanta capacidad de endeudamiento. Yo tengo mi casa y quizás no me convenga tanto pedir el crédito en México. ¿Qué otras modalidades existen? Hay fondos de capital de inversión privados que te dicen, ok, podrías hacer un historial crediticio. Eso lo hacemos desde Latinoamérica, por ejemplo, es muy común, pero también podría aplicar a alguien desde España, para que tú crees un historial crediticio en un tiempo récord en el mismo México y tengas la oportunidad de demostrar en 6 meses que tienes tradición de pago, pagando 6 cuotas mensuales de tu crédito antes de recibir tu propiedad y luego dejando un depósito por 3 meses quietos para demostrar solvencia y creas un historial crediticio en un tiempo récord y lo que te dicen en México es perfecto. Si tú me cumples con esas 2 condiciones, yo no tengo en cuenta tu historial crediticio en España. Y es interesante. Eso significa que si tú ya estás endeudado en España, no te lo van a considerar. O que si tú incluso estás reportada ante una central de riesgo por algún incumplimiento, todos hemos caído ahí, no te preocupes que aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, aquí todos hemos estado en esas circunstancias, te permite, aún estando reportado, poder aplicar a un crédito hipotecario en el mismo México, que es muy interesante. Y luego, también hay otras posibilidades de personas que pueden hacer aplicaciones muy válidas. Por ejemplo, si tú eres latino
y estás en España, podrías recurrir a ese tipo de crédito que te acabo de explicar. Ahora, si tú estás en España, vas a decir, a mí me gustan más mis tasas de interés de créditos hipotecarios en España que las de México. Tú podrías hacer algo que yo estoy haciendo desde Colombia, que no tengo tan buenas tasas y sin embargo me favorece, que es que tomar una propiedad que esté libre. Yo tomé, por ejemplo, mi oficina. Básicamente, yo tengo una oficina que no se está utilizando después de la pandemia. No es momento de venderla, pero la estoy hipotecando y con el valor de la hipoteca invierto en México obteniendo mejores rentabilidades y además de eso la arriendo. Entonces me genera dos ingresos. Una propiedad que tenía ahí pasiva, que no sabía si venderla o no venderla, que me estaba produciendo gastos y deja de ser un activo improductivo y lo convierto en un activo productivo al generar una hipoteca nacional, en tu caso en España, a muy buena tasa comparada con otras tasas internacionales, y ese dinero lo inviertes en México, que sí obtiene las rentabilidades que a ti te interesan. Porque ¿cuál es el problema en España? Tienes buena tasa, pero con todo el respeto, las rentabilidades de la inversión inmobiliaria no son iguales. Y lo hemos hablado con expertos, tú y yo, que nos hemos reunido. Ayer teníamos una reunión con 2 líderes de grupos de inversionistas españoles y sabemos que no llegan a los mismos niveles de rentabilidad las inversiones inmobiliarias en España que en el Caribe. Entonces, el mejor de los escenarios, mi estimado Ignacio, puede ser pedir prestado dinero barato en España e invertir en Caribe más alto de rentabilidad. Yo creo que es una jugada que más de uno debe analizar aquí en nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Iberia.